Creo que todos, o al menos algunos, hemos escuchado una palabra que es muy familiar, o al menos no estamos familiarizados con esa palabra, pero todo el tiempo la estamos practicando, ese verbo. A mí me pasa también. Y es el verbo procrastinar. Procrastinar. Parece un verbo extraño, pero sencillamente es un sinónimo de aplazar o diferir. Aplazamos las cosas que son importantes por las cosas que son urgentes. A veces nos proponemos visitar a cierta persona, pero a veces lo importante queda desplazado por lo urgente. A veces decimos, voy a comenzar a leer ese libro que me regalaron. Pero aunque el libro puede ser importante, lo aplazamos por lo urgente. Tengo que hacer otras cosas, tengo muchas cosas que hacer. Diferimos las cosas importantes por las cosas urgentes. Y vamos dejando atrás, vamos aplazando cosas, vamos dejando ahí en el tintero y decimos, después lo leo, después lo visito, después hago eso. Y ahí van quedando acumuladas las cosas. Y esto mismo le estaba pasando al pueblo de Dios. En el año 520 antes de Cristo, no tenían las prioridades correctas y estaban sufriendo las consecuencias de aplazar las cosas que tenían que hacer. Había cosas importantes que el pueblo de Dios tenía que hacer, pero las aplazaban y decían, no es el tiempo aún. Sin embargo, a partir del texto de la palabra de Dios, quiero que hoy meditemos en este primer capítulo de Ageo y este es mi argumento. Quiero convencerlos a partir del texto de la palabra de Dios que Dios nos convence del fracaso de nuestras prioridades para que disfrutemos su gloria. Dios nos convence del fracaso de nuestras prioridades para que disfrutemos de su gloria. Y hay dos secciones en el pasaje, dos divisiones muy claras. En los versículos 1 al 11 veremos la reprensión de Dios al pueblo. Es extensa, es larga, ahí tomaremos más tiempo. Y finalmente, la respuesta del pueblo, los versículos 12 al 15. En primer lugar, entonces, la reprensión. Para dar un poco de contexto al pasaje que hemos leído, al profeta Ageo, él es el profeta que está profetizando después del exilio, juntamente con Malaquías y Zacarías. Hay algunos profetas que están predicando antes del exilio y otros después del exilio. El exilio sucedió después de que el pueblo de Dios desobedeció. Eso está relatado en el segundo libro de Reyes. Al final describe la manera como la nación, el imperio babilónico finalmente, por mandato de Dios, ¿qué hizo? Asedió Jerusalén y el pueblo de Dios fue llevado cautivo a Babilonia. Ahora el profeta Ageo está predicando años después, al menos 70 años después de que comenzó el cautiverio, el pueblo de Dios regresó por mandato de otro imperio, el imperio persa. Entonces, ahora el pueblo que estaba cautivo ha regresado y se encuentra en Jerusalén. Ese es el escenario del profeta Ageo. Y está en el año 520 y el gobernante persa, él ha delegado el gobierno a un descendiente de David, Zorobabel, y se ha establecido un sumo sacerdote, Josué. Ellos ahora están liderando no solamente el gobierno, sino también todo el sacerdocio del pueblo de Dios. Sin embargo, pareciera que
el mandato que ellos recibieron de reconstruir el templo lo iniciaron con mucho entusiasmo, pero como sucede muchas veces con nosotros, comenzamos las cosas, pero no las terminamos. Y en este momento, delante del profeta Ageo, lo que está sucediendo es que han transcurrido 18 años desde que la obra de reconstrucción del templo está paralizada. Y Dios utiliza al profeta Ageo para reprender al pueblo de Dios. ¿Qué estaba sucediendo allí? Es lo que nos dice el profeta Ageo, pero primero que todo detengámonos, ¿quiénes son los destinatarios de esta reprensión? En el versículo 1 vemos que nos da el momento exacto, eso es, dicen los estudiosos, entre agosto y septiembre del año 520 antes de Cristo. Es exacto el momento. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto y el día primero del mes, exacto. Ageo es exacto históricamente. Viene la palabra del Señor, ¿a quién? A Zorobabel, a Salatiel, a Zorobabel, hijo de Salatiel, eres el gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, dice el versículo 1. Ahora, hay algo muy interesante de este versículo, y es que si el templo, como lo vamos a ver, estaba sin terminar, podríamos pensar, ¿por qué no se dirigió únicamente a Josué, el sacerdote? Luego el sacerdote no ejerce su sacerdocio en el templo. ¿Por qué se dirige al gobernante y al pueblo en general? Porque la reprensión es para todos. Todos debían participar de la reconstrucción y reedificación del pueblo. Y es muy importante para nosotros hoy ese versículo 1, porque a veces pensamos que toda nuestra actividad espiritual hay unos responsables que son los únicos que deben orar, que son los únicos que deben hacer la obra de Dios. A veces pensamos que únicamente el liderazgo es el que debe orar, el que debe participar, el que debe actuar. Y lo que nos dice este versículo 1 es que todos somos responsables delante de Dios por lo que sucede con su pueblo, con su iglesia. Todos somos responsables delante de Dios, grandes y pequeños. Quienes tenemos ministerios a tiempo completo o quienes no. Padres e hijos, todos somos responsables de esta reprensión delante de Dios. Y el versículo 2 entonces nos da las razones por las cuales el pueblo de Dios está aplazando la reconstrucción del templo. Dice el versículo 2, así dice el Señor de los ejércitos, este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Ahora, notemos algo importante en este versículo, es que Dios no dice mi pueblo, sino este pueblo. Y eso nota la distancia que tenía el pueblo con Dios. El pueblo estaba diciendo, en otras palabras, este no es el tiempo de reconstruir. Primero, la prioridad es mi propia casa. El pueblo está diciendo, yo tengo muchas cosas que hacer, pero reedificar el templo no es mi prioridad. Porque ellos quizás habían dejado para después, pero habían pasado 18 años. Y eso que habían aplazado, que habían dejado ahí de lado, está ahora Dios reprendiéndoles por tardar, porque ellos se ocupaban primeramente en sus propias prioridades personales. Había razones por las cuales ellos estaban abandonando un poco la reedificación, había enemigos que los rodeaban. Y si ellos empezaban,
La reconstrucción quizás no le iba a gustar a esos enemigos que reedificaran el templo. Algunos quizás no estaban dispuestos a asumir los gastos que implicaba reconstruir el templo. Se necesitaban materiales. Algunos no querían trabajar porque quizás pensaban que reconstruir el templo era algo que no les producía un lucro. No producía ganancias para ellos. Entonces, estaban enfocados única y exclusivamente en sus casas. Lo vemos en el versículo 4. Dice, ¿es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Dice el Señor. Ahora, el término casas artesonadas significa que las casas eran lujosas. Artesonadas significa que las paredes de sus casas estaban cubiertas de cedro. Y es probable que haya sido cedro importado del Líbano. Mientras la casa de Dios estaba en ruinas, ellos se encargaban de comprar la mejor madera para sus casas, para vivir cómodamente. No les faltaban energías. Lo que pasa era que todas sus energías estaban invertidas en sus casas para hacerlas artesonadas, para llenarlas de cada vez más lujo. O sea que Dios tiene razones por las cuales reprender a este pueblo. No es gratuito su reprensión. El pueblo de Dios necesitaba pensar en eso. Y es el llamado de Dios. Ahora notemos algo, notemos la gracia de Dios con su pueblo. Notemos la misericordia de Dios con su pueblo. Él reprende, pero no está castigando. O sea, por medio del profeta Ageo lo que está es llamándolos a la reflexión. Nuestro Dios es glorioso. Él no castiga. Él pudo haber enviado fuego a esas casas y quemarles sus casas. Y ahora sí la reprensión. Pero no, Él los llama a meditar. Versículo 5. Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos. En otras versiones dicen, mediten en sus caminos. Y en el idioma original, ese texto, consideren, está en el imperativo. O sea, es una orden. Deben pensar en su corazón qué es lo que están haciendo. Dios les manda a reflexionar sobre su vida y su conducta. Para reflexionar necesitamos detenernos. O sea, ellos necesitaban detener esas obras en sus casas y pensar en lo que Dios les va a decir. Ellos necesitaban detener ese deseo de lujo, ese deseo de confort, ese deseo de comodidad, detenerse y analizar las palabras de Dios. Necesitaban pensar en qué era lo que estaba produciendo su prioridad. Dice el versículo 6, siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente para que se sacien. Beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen. Beben vino. Se visten, pero no se calienta, nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Ahora, siembran, comen, beben, se visten y reciben salario. En el original está en infinitivo. ¿Qué significa eso? Que era una situación continua. Llevaban 18 años sembrando y cosechando poco. Comiendo, pero sin saciarse. Bebiendo, pero no había suficiente para alegrarse. Y recibiendo un salario que se les iba de las manos. Es como si la inflación no los dejara disfrutar del dinero que ganaban. Porque la inflación lo que hace es depreciar el dinero. Entonces, la gente gana más, pero al gastarlo no le alcanza. Esa es la inflación. Supera los niveles de adquisición del dinero. Y esto estaba sucediendo con el pueblo de Dios. Todas las actividades que se esforzaban eran poco productivas. En otras palabras, lo que está diciendo el Señor es,
mientras ustedes están ocupados en sus actividades de lujo, de sus casas, todo eso es improductivo. Todo lo que ustedes están haciendo no les dará satisfacción. Siempre les quedará algo pendiente. Siempre quedarán debiendo. Nunca tendrán satisfacción en sus propias prioridades. En otras palabras, Dios está diciendo, sus prioridades son un fracaso, porque nada los va a llenar del gozo que yo les estoy ofreciendo. Él está convenciendo al pueblo de que sus prioridades son un fracaso total. Pero nuevamente, el Señor, en vez de castigarlos, en vez de enviar su brazo poderoso para romper para siempre esas prioridades, misericordiosamente, versículo 7, nuevamente los llama a meditar. Así dice el Señor de los ejércitos: consideren bien sus caminos, piensen bien lo que están haciendo, utilicen la lógica. Si están desgastándose en sus hogares, si están desgastándose en el lujo, si están ganando poco, despierten en sus corazones. No es rentable lo que están haciendo. No. Y esa reflexión, esa meditación implica evaluar sus prioridades detenidamente. Nosotros también, hermanos, necesitamos evaluar qué ponemos en primer lugar encima de Dios. No tengo tiempo para nada. Voy de afán. Necesito producir. Por eso no voy. Necesitamos, y es mi oración por la iglesia, que entienda que la gloria de Dios es la prioridad sobre nuestras vidas. Y que cuando la gloria de Dios es nuestra máxima gloria y es nuestra satisfacción sublime, todo lo demás vendrá por añadidura. Como leíamos al principio, buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá con gozo. Vendrá el gozo, vendrá la capacidad para disfrutar lo que ganamos. Vendrá la gloria de Dios a nuestros hogares, a nuestras familias. Disfrutaremos y nos deleitaremos en Él. No será una carga para nosotros, jamás. Hermanos, servir al Señor como prioridad jamás nos dejará avergonzados. Así he visto mi propia vida. Desde que sirvo al Señor a tiempo completo, hermanos, Dios ha provisto. Él ha sido generoso conmigo, con su gracia. Él es fiel a su palabra, cuando nuestra prioridad es Él. Hermanos, necesitamos meditar profundamente en nuestras prioridades, en nuestras acciones y evaluar profundamente si eso nos está satisfaciendo o no. Porque si la prioridad no es Dios, vamos a estar insatisfechos. Cuando la gente anda muy afanada y no tiene la quietud para escuchar la voz de Dios, va a tener problemas. Y no es una profecía. Pero generalmente, hermanos, y algo que yo a veces le repito a los hermanos, a todos ustedes, es que, hermanos, ocupémonos de las cosas de Dios y Él se va a ocupar de las nuestras. Voy a repetirlo. Ocupémonos de la gloria de Dios. Él se ocupará de nuestras agendas. Él nos quitará el cansancio. Él nos ayudará en ese día a día, ese frenesí por producir más dinero, por ocuparnos más nuestras agendas. Él se ocupará. Buscar el reino de Dios y su justicia.
todo lo demás, Él se ocupará de nosotros. Dios nos llama a meditar profundamente, no solamente en nuestras vidas, ese corre-corre que tenemos, sino a meditar en su palabra profundamente. El pueblo de Dios necesitaba escuchar las palabras de Dios, necesitaba meditar profundamente, reflexionar. Todo lo que estoy haciendo es improductivo y produce insatisfacción. Necesito que Dios sea mi prioridad. Dios los conduce a pensar de esa manera. Necesitamos meditar en la palabra de Dios. Y hay una frase en el libro Disciplinas Espirituales para la Piedad de Donald Whitney, uno de mis profesores en el seminario. Él dice lo siguiente: cuando meditamos en las Escrituras, ellas influyen en lo que pensamos de Dios, de los caminos de Dios y de su mundo y de nosotros mismos. Eso es lo que está haciendo Dios en el libro de Ageo, llamando a la meditación, porque Dios no es un Dios de afanes. Para meditar en la palabra de Dios, para ser transformados, dice el doctor Donald Whitney, que es como la bolsita de té o de la aromática cuando está en el agua caliente. No es de afán que vamos a disfrutarlo. No es simplemente poner la bolsita y ya. No, necesita tiempo. Necesitamos en nuestras vidas ajetreadas detenernos a meditar en la palabra de Dios, en nuestras acciones, en nuestras vidas, nuestras agendas, nuestros corazones. ¿Cuáles son los anhelos de nuestro corazón al perseguir este trabajo, al perseguir estas ocupaciones? Porque Dios les está convenciendo de que serán poco productivos si Él no es su prioridad y su casa es reedificada. Versículo 8. Suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. El Señor está diciendo: reedifiquen mi templo porque yo quiero morar allí. Sin templo, hermanos, en el Antiguo Testamento, no había relación con Dios. El templo era el lugar de los sacrificios, el templo era el lugar donde el pueblo era perdonado. El templo era el lugar donde Dios se agradaba. El templo era el lugar donde todas las deudas eran canceladas por los sacrificios, el sistema sacrificial. El templo era la morada de Dios. El templo había sido destruido por Nabucodonosor años antes. Solamente había ruinas, piedras dispersas, y Dios está convenciendo a su pueblo de que buscaran madera. Había muchos materiales, no solamente madera para revestir las columnas, sino que las paredes del templo, sino que también necesitaban reunir las piedras, nuevamente estaban dispersas. El templo de Salomón, la casa de Dios, no era su prioridad. Sus casas sí eran su prioridad, artesonadas. Y el Señor sigue reprendiendo. Versículo 9. Esperan mucho, pero hay poco. Y lo que traen a casa, yo lo aviento. En otras palabras, todo lo que ustedes están ganando, yo lo disipo. Entró por un bolsillo, ya lo debo. Hay gente que todo lo que recibe, lo debe. Y a veces entran en una espiral profunda con las tarjetas de crédito. Llegan al fondo de hacer avances de la tarjeta. Ustedes, algunos me comprenden de qué estoy hablando. Hacen un avance de la tarjeta para pagar el pago mínimo de lo que deben. Eso es un hoyo profundo que están cavando, porque su economía es totalmente engañosa. Y él dice la razón.
¿Por qué? Versículo 9. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos, por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de ustedes corre a su casa. Por tanto, por causa de ustedes los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Llamé a la sequía de la tierra sobre los montes. En otras palabras, dice el profeta, los cielos obedecieron a Dios, pero su pueblo no, porque el cielo se cerró. Sobre el trigo no había lluvia, sobre el vino nuevo no había lluvia, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de sus manos. Es como si al tratar de producir estuvieran en una cinta de la que están en los gimnasios, infinita. Se cansaban pero no avanzaban. Ese es el escenario de un pueblo que tiene prioridades invertidas. Primero sus casas, primero sus agendas, primero su tiempo, primero sus recursos, primero acaparar, primero yo, segundo yo, después Dios, cuando haya tiempo. Hermanos, Dios es el dueño de nuestra satisfacción. Él es el único que satisface el alma humana, no las riquezas, no los bienes materiales. Él es el que provee para nuestras almas hambrientas y sedientas. Él nos hará productivos por su amor y sus misericordias. Él nos dará la sabiduría para poder satisfacer nuestras necesidades. Él hará que todo lo que recibimos sea glorificado en su nombre, cuando Él es la prioridad. Inclusive las parejas a veces duran años y años. Y hoy en día venía escuchando una emisora donde hablaban de las mascotas. Y las parejas hoy en día no quieren hijos porque hay que comprarles pañales, hacen cuentas y dicen, no, esto de tener un hijo no es rentable. Prefieren una mascota y en Japón robots mascota. Solo gastan luz, no las bolsitas para recogerles. Hermanos, Dios respalda su palabra. Su pueblo no entra en la agenda de este mundo. Él proveerá a su pueblo conforme las riquezas de su gracia. Él quiere que establezcamos la gloria, su gloria como la prioridad máxima de nuestras vidas. La sequía espiritual vino por descuidar el templo. Por eso, servir a Dios y adorarlo es lo más productivo que podemos hacer. Voy a repetirlo. Servir a Dios es lo más productivo que podemos hacer. Busquemos el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás Él lo dará. Todo lo que anhelan nuestras almas, lo que nos afanamos, todo lo que nos trasnochamos, todo lo que queremos multiplicar en los bancos, todo lo que queremos está en Dios, no en las fuentes equivocadas. Él es la fuente de satisfacción. Él nos dará todo lo que necesitamos conforme las riquezas de su gracia. Él nos sustentará. Él es fiel a su palabra. Algunos pensarán, bueno, entonces tendré que renunciar a mi trabajo y darle la hoja de vida al pastor para que a ver dónde me va a ubicar. No se trata de eso.
No se trata de abandonar tu universidad, no se trata de abandonar tu trabajo, no se trata de abandonar tus sueños, no se trata de abandonar tus deseos y anhelos que están en lo profundo de nuestros corazones, de tener un hogar para Cristo, de disfrutar la vida con Cristo, pasear, pero con Cristo. Hermanos, no necesitas abandonar tus labores. Entrégaselas al Señor como un acto de adoración a Él. Él es digno de ser servido en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestro estudio. Él es digno de la honra, porque donde esté nuestro tesoro, estará nuestro corazón. Mateo 6:21. Les dije que el primer punto era un poco largo, porque esto nos lleva al segundo punto. La respuesta del pueblo. Todos obedecieron la voz del Señor, versículo 12. Esta profecía tuvo final feliz. No como en Jueces. Esta profecía posexílica tuvo final de obediencia. Versículo 12, entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios. Las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado, y temió el pueblo delante del Señor. ¿Qué significa temor? No es que se escondieron de Dios, podríamos pensar, temieron, se escondieron en las piedras. No, se arrepintieron. La vida cristiana es continuo arrepentimiento y fe. Necesitamos arrepentirnos, volvernos del pecado y del camino de nuestras prioridades. Necesitamos girar 180 grados a las prioridades de Dios, a nuestras vidas. El pueblo obedeció, significa que fueron afectados por la palabra de Dios. Fueron transformados por la palabra de Dios. Fueron inquietados por la palabra de Dios. Fueron impactados por la palabra de Dios. Los corazones que tenían la prioridad, sus lujos de sus casas. Ellos respondieron a la voz de Dios. Y Dios respondió. Versículo 13. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo. Yo estoy con ustedes, declara el Señor. Hermanos, cuando hay arrepentimiento, cuando hay obediencia a la voz de Dios por medio de su santa palabra proclamada, predicada, estudiada y meditada, Dios responde con amplitud y generosidad. La presencia de Dios, Dios mismo, estaba con ellos y eso era suficiente. Hermanos, Moisés decía, si tu presencia no va conmigo, no iré. Y debería ser para nosotros una consigna. Señor, voy a aceptar ese trabajo. Pero si tú no estás conmigo, no quiero hacerlo. Señor, voy a aceptar ese cambio de domicilio, pero si tú no estás conmigo, déjame aquí. Así te da un lugar más pequeño. Yo quiero que tu presencia, tu gracia, tu bondad, tu misericordia, tu poder estén conmigo. Porque es lo más valioso. El salmista dice, aunque mi padre y mi madre me abandonaran, con todo Dios me recogerá. Todo le pertenece a Dios. Él es la fuente de contentamiento. Él es suficiente.
aunque nos arrebaten todo. Y eso lo dice Juan Calvino. Él dice lo siguiente: la presencia de Dios es la mayor de las bendiciones, pues incluye a todas las demás. Esta es la garantía segura de su éxito, sin importar cuántos fueran sus enemigos. Hablando de este texto, estaba garantizada la reconstrucción del templo, porque Dios estaba con ellos. Y para que ellos no se vanagloriaran de que no fue su iniciativa, versículo 14 y 15. Y el Señor despertó el espíritu de Zorobabel. No fue él que tomó la iniciativa, fue Dios. Hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Así que vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. Es decir, si ustedes miran el detalle del capítulo 1, el primer versículo, solo pasaron 23 días para obedecer. Obedecieron a la voz de Dios por medio del profeta Ageo después de 23 días de haberlas escuchado. Quizás no fue negligencia, porque tuvieron que reunir las piedras, ir al monte y empezar a reedificar. Pero no fue su iniciativa, fue la de Dios. Dios fue el que despertó su espíritu. Hermanos, para volver en sí en nuestros corazones, necesitamos orar. Que el Espíritu Santo de Dios nos conmueva profundamente, porque esto no se trata de lógica. Para ellos, reconstruir el templo no era nada rentable, porque era dar de sus recursos, abstenerse de sus lujos para trabajar para Dios. No les iba a producir dinero, pero sí les iba a dar la garantía del respaldo del Dios vivo y verdadero. Quiero preguntarte en esta mañana, ¿cuánto tiempo te tomarás en obedecer a Dios? ¿Cuánto tiempo aplazarás las palabras de Dios? ¿Cuánto tiempo va a transcurrir para que Dios sea tu prioridad? ¿23 días? Quizás como algunos postergan y procrastinan, aplazar. Quizás el otro año me suena, cuando ya me acomode un poquito. Quizás cuando tenga todo en regla, ahí sí me consagro. No procrastines tu obediencia para ocuparte del templo de Dios. Y tú dirás, quizás hay que hacer alguna obra en este lugar únicamente física. No, porque el templo nos apunta a Jesucristo. Como leíamos en Juan capítulo 2, versículo 19 al 21, destruyan este templo, les dijo el Señor, y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo, el templo de Herodes, ¿y tú lo levantarás en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo.
el templo vino a nosotros. Jesucristo. El tabernáculo de Dios vino a nosotros. Ocupémonos en Jesucristo. Ocupémonos en su iglesia. Ocupémonos en su obra. Ocupémonos como nuestra prioridad en nuestras vidas. Cuando Cristo Jesús, el templo viviente, que venció la muerte, es nuestra máxima prioridad, obtendremos la satisfacción de nuestras vidas. No la aplaces más, porque su gozo, su gloria, se extenderá por toda la eternidad, para siempre.